Porque, el 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vamos a leer ahora en Éxodo capítulo 15, versículo 23. Éxodo capítulo 15, versículo 23. Dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Éxodo 16, capítulo 9 al 12. 16, 9 al 12. Dice, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Vamos a leer ahora Éxodo 16, 26. Dice, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día, el día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Qué había dicho Dios? ¿No recogen? ¿Qué hizo el pueblo? Salió a recoger. Después, aquí mismo, otra revelación, dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos? El versículo 25 dijo, y dijo a Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo en el séptimo día salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Qué otra cosa les dijo Dios? No salgan el día de reposo. ¿Qué hizo el pueblo? Salió el día de reposo. Bien. Después, Números 20. Números 20. Números 21. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Éxodo capítulo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Números 11, del 1 al 3. Números 11, del 1 al 3, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campo. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera,
Si vemos qué significa Tavera, dice incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Números 11:33 dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí se sepultaron al pueblo codicioso. Y Números 13:31. Números 13:31. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y el 14:36 dice: y los varones que Jehová envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová, pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Saben cuántos versículos leímos? ¿O cuántas porciones recorrimos? Muchas. ¿Más o menos cuántas? 10. 10. ¿Y por qué las quise leer todas? ¿Por qué las quise leer todas? Números 14:20 dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. ¿Cuántas veces? 10. 10 veces. ¿Saben que aquí hay un atributo de Dios que nos deja sorprendidos? ¿Y saben qué es lo que nos resalta? La paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Si nosotros en nuestro diario vivir tenemos que compartir con una persona que nos ofende, una persona que hace cosas que tratan de perjudicarnos, que habla mal de nosotros con otros, ¿cuántas veces lo perdonaríamos? Bueno, el Señor le dijo a Pedro: hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. Hablando como en general, siempre. Pero veamos que aquí estas ofensas, toda esta incredulidad del pueblo, toda esta desobediencia del pueblo, se hace repetidamente, y ellos tenían además la evidencia a través de milagros y de hechos portentosos de que Dios estaba con ellos y que ellos vivían además en presencia de Dios, porque recordemos que a este pueblo en el desierto Dios los guiaba en una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Entonces el pueblo estaba muy consciente de que Dios realmente estaba con ellos. Sin embargo, podemos ver que en todo este camino 10 veces tientan a Jehová. Entonces tenemos que pensar, ¿por qué? ¿Por qué un Dios santo, todopoderoso, un Dios que tiene todo el poder y la autoridad y el derecho para borrar, para destruir
que tiene toda la capacidad para castigar inmediatamente a un pueblo que desde un principio comenzó a murmurar. ¿Por qué? Entonces, ese Dios aguanta, soporta. ¿Por qué ese Dios se mantiene allí paciente esperando a ese pueblo? Bueno, una respuesta rápida nos habla de su propia gloria. Ya lo hemos visto en veces anteriores. Dios tiene por algo sumamente importante su nombre, su gloria. Por lo tanto, Él soporta a este pueblo, lo aguanta con paciencia. ¿Por qué? Porque Él sabe que su gloria está sobre todo y que su paciencia es allí resaltada al soportar a este pueblo que tantas veces le ha deshonrado, que tantas veces le ha fallado. Y ahora si nosotros pensamos cuántas veces Dios ha tenido paciencia conmigo en mi vida, ¿cuántas veces? ¿Las podemos contar? Día a día Dios tiene paciencia con nosotros. Por lo tanto, este atributo de Dios es tan maravilloso porque nosotros podemos apreciarlo y podemos vivirlo día a día. Todos los días estamos viviendo la paciencia de Dios. Por lo tanto, este atributo tan maravilloso es algo que nosotros pudiésemos contemplar. Y en eso nos vamos a centrar en estos momentos. Bien, ahora vamos a leer una porción en el Nuevo Testamento. Porción en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en Mateo el capítulo 16, el versículo 5. Mateo 16, versículo 5. Dice allí: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Algo que puede pasar, ¿no? De repente a nosotros se nos olvida llevar cosas, y cosas importantes. Ellos iban cruzando, dice, sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Interesante el relato, como que pocas veces lo había pensado, lo había analizado, pero estos discípulos van con el Señor allí en la barca, se les olvidó de llevar el pan, estaban preocupados por eso, y el Señor les dice: cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿qué fue lo que pensaron los discípulos? Nos dijo eso porque se nos olvidó el pan. Esa fue su lógica. Apenas escucharon la palabra levadura, dijeron: ya, se enojó porque no trajimos pan. ¿Y qué era lo que el Señor quería decir? Después nos explica, dice: y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿No se acuerdan? El Señor había hecho un milagro portentoso allí con esa cantidad de personas. Con 5 panes lo multiplicó para alimentar a toda la multitud. Y eso no lo hizo solamente una vez, sino que después lo volvió a hacer con otras 4.000 o más de 4.000. Dice, ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí podemos ver nuevamente este atributo de la paciencia del Señor, pero que ahora está haciéndola ¿con quién? Con sus discípulos. Los discípulos también habían visto estos milagros, también habían sido testigos oculares, lo habían visto
habían comido incluso de ese pan que se había multiplicado. Y no solamente una vez, 2 veces. Y ahora ellos están preocupados porque se olvidaron del pan y no se acordaron que allí mismo iba con ellos aquel que tenía todo el poder para que ellos pudiesen tener pan. Tenía todo el poder. Entonces, aquí, ¿qué es lo que además de que los discípulos tenían que guardarse de esa levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Qué más quería enseñarle el Señor? El Señor aquí le está hablando y le está diciendo hombres de poca fe. Y el Señor les dice, ¿no entienden? ¿Todavía no entienden? Después de todas estas cosas que han vivido, ¿todavía no? Y aquí podemos ver que el Señor sigue teniendo paciencia con sus discípulos y ¿saben qué? La siguió teniendo. Cada vez. Incluso cuando su vida avanzaba, incluso cuando llegó a los momentos más dolorosos, a los momentos más difíciles, a aquellos momentos donde Él tuvo que llegar a la cruz, el Señor Jesús, aún así tuvo compasión, tuvo paciencia con sus discípulos. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? En el griego se ocupaba la palabra paciencia para explicar una capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Otra definición es alguien que no cambia su ánimo a pesar de las circunstancias. Eso es paciencia. Y en otra definición se habla de alguien que tiene todo el derecho y la capacidad para vengarse, pero que no lo hace por decisión propia. Esas son definiciones de lo que es la paciencia. Joel capítulo 2, el versículo 13 dice, es tardo para la ira y grande en misericordia. Hablando de Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia. Teniendo todo el poder para destruir, decide no hacerlo. Es una decisión que Dios toma. Pudiendo hacerlo, decide no hacerlo. ¿Qué es lo que soporta Dios? ¿Qué es lo que soporta? Blasfemias, engaños, violencia, desenfreno, labios profanos. Soporta todo eso y sigue siendo paciente. Él sigue siendo compasivo. Cuando el Dios omnipotente muestra esta paciencia, el hombre que no ha creído en el Señor, ¿sabe lo que hace a veces? Se jacta. Pero si a mí no me pasa nada. Hago lo que quiero y total, mejor. No como esos los cristianos que tienen que andar sufriendo con cosas que no importan. Así que mientras más paciencia Dios tiene con esas personas, parece que el corazón más se jacta de la maldad. Pero saben que hay un versículo que es tan importante y que deberíamos memorizar y recordar cada vez que escuchamos a personas así, que aparece en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y dice, el Señor no retarda su promesa. Él dijo que iba a volver. Él dijo que iba a venir a buscar a los suyos. Pero las personas dicen, pero ¿hace cuánto eso? Es un cuento. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, aquí hay un objetivo, una finalidad, algo que busca la paciencia de Dios y que es que todos procedan al arrepentimiento, que todos puedan gozar de esa salvación. Otra cosa importante es que muchas veces en los versículos donde se habla de paciencia también se habla de benignidad o longanimidad, ¿ya? Longanimidad o benignidad, 2 palabras que también se asocian a esta paciencia. La paciencia de Dios siguió esperando en los días de Noé. Dios tuvo paciencia con Noé, con su familia, pero también Dios tuvo paciencia con el resto de personas
porque fueron muchos años en los cuales Noé y su familia estaban allí construyendo el arca, pero las personas, a pesar de haber visto lo que ellos estaban haciendo, ninguno quiso entrar, hasta que ya fue tarde. Pero durante todos esos años, Dios tuvo paciencia con esas personas. Entonces tenemos dos verdades. Nosotros en nuestro día a día vivimos en un mundo que requiere de mucha paciencia. Vamos ahora a hablar de la paciencia que Dios obra en nosotros. Que Dios obra en nosotros. Es un fruto del Espíritu, ¿recuerdan? A veces cuando se memorizan los frutos del Espíritu, me acuerdo de Abigail cuando era muy chiquitita, los memorizó y los repetía. Y eso hizo que también yo más los repasara y los fuéramos repitiendo, que es bueno que los niños aprendan versículos, porque así los adultos, y bueno, todos, también los vamos aprendiendo, ¿cierto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Muy bien, esos son los frutos del Espíritu, ¿ven? Entonces, paciencia, allí la tenemos, es un fruto del Espíritu, es algo que Dios obra en nosotros, algo que naturalmente a nosotros no es algo que con lo que el hombre nazca, ¿ya? Sino que hay una paciencia que viene de Dios, que es capaz de soportar muchas cosas, ¿ya? Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos palabras para hablar de paciencia, ¿ya? Una de ellas es macrotumia, que habla de alguien que es capaz de aguantar o de no derramar su ira, como es en el caso de Dios, sino que aguanta, guarda, no reacciona como podría hacerlo con algo. Pero hay otra palabra que es upomone, que es una palabra que nos habla de soportar una carga, ¿ya? Es algo que es una palabra que se usa cuando un corredor de maratón va en la carrera y a pesar de que está muy cansado, a pesar de que tiene mucho deseo de desistir, de parar, de dejar la carrera, algo lo impulsa a seguir, a no rendirse. Entonces, cuando en el versículo, creo que en hebreo dice, corramos con paciencia. Ahí la palabra es upomón. O sea, que corramos soportando, aguantando, llegando, soportando esa carga. ¿Ya? Entonces, esta paciencia que se menciona en la Biblia es mencionada 70 veces, estas dos palabras que les mencioné, 70 veces. Y muchas veces está utilizada para hablar del carácter del cristiano que se ha entrenado, el cristiano que ha soportado muchas cosas, el cristiano que se mantiene fiel aún en medio de toda la prueba, aún en medio de toda la dificultad, el cristiano que decide mantenerse fiel. Se usa allí esa palabra. Entonces, para que nosotros tengamos conciencia de lo importante que es la paciencia que Dios produce en nosotros. Dios produce en nosotros y la paciencia también que nosotros necesitamos para soportar estas pruebas. Ahora, habíamos hablado de que el Señor Jesús tuvo paciencia con sus discípulos, pero el Señor Jesús tuvo que mostrar su paciencia en muchas formas. Una de las formas como el Señor Jesús mostró esa paciencia fue en que cuando Él vino a la tierra, Él esperaba los tiempos de Dios para ir realizando la obra que Él le decía. Eran los tiempos del Padre, no eran los tiempos de Él.
Él sabía que había un propósito, sabía que tenía que cumplir con ciertas cosas, sabía que tenía que hacer ciertas cosas, pero muchas veces Él dijo, aún no es el tiempo, todavía no. Entonces eso nos habla de que el Señor Jesús tuvo que ser paciente. ¿Para qué? Para que el plan de Dios se cumpliera en su vida. Y muchas veces pasa con nosotros también que tenemos que ser pacientes para recibir la respuesta de alguna cosa que nosotros estamos pidiendo a Dios y que necesitamos respuesta, pero que por alguna razón Dios no nos da o claramente no nos dice. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser pacientes en esperar esa respuesta. El mayor ejemplo de esa paciencia fue el Señor Jesucristo, que en su vida tuvo que mostrar esta paciencia respecto del plan de Dios. Vimos también que el Señor Jesús fue paciente y muchas veces con los fariseos. ¿Cuántas veces los fariseos trataron de probar al Señor y trataron de que dijera algo con lo cual ellos pudiesen acusarle, dijera algo en lo que se equivocara para poder llevarle a juicio? ¿Cuántas veces le probaron? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Tenía el Señor poder para quitarlos de en medio? Por supuesto que sí. Incluso recordemos que cuando en el huerto de Getsemaní llegan estos soldados y Pedro trata de defender al Señor, ¿qué es lo que el Señor dice? Guarda la espada, Pedro. ¿No sabes que mi Padre tiene el poder para enviar ángeles, muchos ángeles, para que me defiendan? Pero el Señor estaba consciente, sabía con qué propósito había venido. Entonces el Señor Jesús tuvo paciencia con esas personas incrédulas, con esas personas que le atacaron, con esas personas que muchas veces trataron de ofenderle. Pero hay un versículo que es tan importante, creo que no lo voy a encontrar aquí en los apuntes, pero aquí está. Hechos 6:7 dice: muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. ¿Qué nos habla esto? De que el Señor Jesús, con muchas de esas personas que les blasfemaron, en algún momento, después de que Él entregó su vida, después de que Él resucitó, esas personas, algunas, creyeron. El Señor los soportó con paciencia, les dio la oportunidad hasta que llegó el momento en que esas personas se dieron cuenta y creyeron en Él. La paciencia del Señor para ellos fue para salvación. Hablamos también de la paciencia que tuvo con sus discípulos, el Señor Jesucristo, con los suyos, con los cercanos, con aquellos que fallaron muchas veces. ¿Cuántas veces Pedro falló en su fe? ¿Cuántas veces Pedro tuvo que ser consolado por el Señor? ¿Cuántas veces Pedro, incluso, recordemos cuando caminó sobre las aguas, tuvo que ser rescatado por el Señor? Su falta de fe. ¿Lo podemos juzgar nosotros? Yo creo que ninguno podría, porque sabemos que nos pasa lo mismo a nosotros, ¿cierto? En la vida, muchas veces el Señor tiene paciencia de nosotros. Quiero terminar. Ya se me fue. El tiempo, pero quiero terminar mencionando algunos versículos importantes que nos hablan de la paciencia y de cómo esto debe afectar nuestra vida, nuestro carácter. Dice Romanos 2:4: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es lo que busca Dios. Cuando nos soporta con paciencia,
es porque está buscando algo. ¿Qué es algo? El arrepentimiento. En Gálatas, 5:22 ya lo leímos, el fruto del Espíritu. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿De qué está hablando aquí? De creyentes. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Qué tenían que hacer? Soportarse con paciencia. ¿Es algo que tenemos que aplicar? Siempre. ¿Cierto? Entre los hermanos, muchas veces, entre nosotros, a veces por situaciones que uno ni siquiera se da cuenta, pero que pueden ofender a otro hermano. ¿Y qué nos dice aquí la palabra? Soportándoos con paciencia. Con paciencia. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 3:2 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y en 1 Timoteo 1:16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. La palabra que aquí se tradujo como clemencia es la misma que en los versículos anteriores se había traducido como longanimidad, como paciencia. Y entonces dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo, cuando recuerda cómo el Señor salió a su encuentro y cómo Él se convirtió al Señor, Él recuerda qué era lo que hacía antes con los creyentes. ¿Qué era lo que hacía Pablo con los creyentes? Daba su voto y decía, mátenlo, mátenla. No le importaba, hombres, mujeres, de todo. Él daba su voto y su voto era de gran importancia, tenía bastante autoridad, por lo tanto hasta pidió cartas para ir a matar y buscar cristianos en otros lados, perseguirlos. Y eso es lo que Pablo recuerda y dice, en otro tiempo yo hacía esto, pero la paciencia de Dios se mostró hacia mí como un ejemplo, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, es algo, hermanos, que debemos admirar, porque Dios sigue teniendo paciencia con cada uno de nosotros. Y la obra del Espíritu Santo produce en nosotros esta paciencia también que debemos tener en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por estos momentos que tú nos das, donde hemos podido leer en tu palabra, cómo tú muestras tu paciencia, tu clemencia, tu benignidad. Y Padre, sabemos que tú sigues esperando para que muchas personas puedan proceder al arrepentimiento de sus pecados y puedan conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Te pedimos, Padre, ahora que tú permitas que podamos apreciar día a día más aún estos atributos que nos llevan a glorificarte y a honrar tu nombre. Gracias por estos momentos que nos das en tranquilidad. Gracias por tu palabra que nos muestra estas características, estos atributos tuyos. Y pedimos, Padre, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la verdad y de quién tú eres. Gracias por todo lo que nos das y en esta hora quisiéramos encomendarnos a ti el resto de esta reunión y también pedir por aquellos hermanos que no han podido venir para que tú les seas guiando y ayudando en todas las cosas. Gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Hermosa la predica del hermano. Hermanos, peticiones de oración. Que salude. No, que corte.